Vamos a empezar, como los habían citado, 3:30, un poco antes, porque el banco es un poco largo. En verdad está programado para 4 horas, ya lo hice en Jesús María, así que sí vamos a terminar las 300 preguntas en 4 horas, pero igual, por si acaso nos damos este margen, ¿ya? Miren, es la primera vez que vamos a ver conmigo bancos en esta vuelta. Les voy a dar algunas indicaciones, porfa. Primero, deben venir repasando teoría, ¿ya? A diferencia de otros años, ¿no?, donde se hacía en la segunda vuelta un poco de teoría y banco, este año, por la cantidad de preguntas cada vez que hay y por los requerimientos de los chicos, hemos quedado que no. Hemos dado suficiente teoría en la primera vuelta, inclusive han faltado horas que se han recuperado en virtual y todo, para que ustedes lo tengan y podamos venir acá a resolver de lleno el banco. Ya, es el primer consejo. Vengan repasando teoría siempre. Si no, vuelan, porque son varias preguntas. Segundo, el manual que tienen, ese manual, por favor, no lo boten, ¿ya? Les va a servir hasta su residencia. En residentado, las preguntas que se hacen en la tercera vuelta es más que nada del banco de residentado, y ya de NAME Salud, como tienen ahí, tocamos las más importantes. Entonces, este banco que van a usar ahora les va a permitir tener un solo manual, una sola directriz para cuando estén haciendo la fase de banqueo del residentado. Por eso guárdenlo, consérvenlo. Las preguntas están editadas, corregidas, con clave cierta, que está tomado de los mismos libros que ustedes leen. Ahí sé que hay libros en el mercado, pues, de todas las academias o editoriales. Lo que hemos hecho ha sido ordenarlas por tema, por subtema, como pueden ver, y les hemos dado una clave adecuada, y es lo que vamos a comentar ahora. Por eso, si ustedes conservan este banco, acuérdense de mí, les va a ser muy útil para cuando banqueen para su residentado, ¿ya? Tercero, las preguntas que fallen de este banco, al menos el de ginecología, neuro e infecto, que está a mi cargo de medicina, son preguntas que obligado tienen que llevarlos a repasar teoría. Son preguntas fáciles. Hay muy pocas preguntas que son catalogadas como difíciles, que ameritarían un dato especial. Entonces, si algo están fallando en este banco, no la tienen clara, es porque está faltando teoría. Ya en salud pública no cumple eso, si hay preguntas difíciles en el banco. Son 3 conceptos. Vengan repasando, conserven su manual de acá hasta su especialidad, y si fallan una pregunta, eso implica que tienen que repasar teoría. ¿Ya? Entonces arrancamos. Está ordenado alfabéticamente, de amenorrea hasta útero, ¿no es cierto?, los temas, y está ordenado acá por el año. Primero vemos los ENAMS, luego vemos los ESALUDS, y está ordenado acá por el subtema, aspectos generales, diagnóstico o tratamiento. ¿Está bien? En cada pregunta vamos a hacer un pequeño repaso de las claves y algún dato adicional que nos pueda servir. ¿No, chicos? Entonces empezamos. Vamos a dar break en la pregunta 150 más o menos, cuando estemos en la mitad. ¿Ya? Entonces arrancamos. ¿Cuál de las siguientes aminas biógenas estimula la secreción de la hormona liberadora de gonadotrofinas? O sea, ¿quién estimula la GnRH? Entonces, el estímulo principal a nivel central es la noradrenalina, como ven acá, y el inhibidor es la dopamina. La dopamina estimula la noradrenalina e inhibe la dopamina. ¿Qué otro dato tienen que tener? También inhibe la liberación de GnRH la prolactina. La prolactina causa amenorrea porque inhibe también a la GnRH. ¿Está bien? ¿Quién más lo inhibe? Los opiáceos. Estos opiáceos que ven acá también lo inhiben. ¿Quién más lo inhibe? El cortisol. El cortisol. Entonces, el estimulador es noradrenalina, los inhibidores son dopamina, prolactina y cortisol. Muy bien. Serotonina no tiene nada que ver acá, endorfinas tampoco, los péptidos sí, dijimos, y la melatonina es el que se regula en la glándula pineal y más que nada sirve, como teoría al menos, para desencadenar la pulsación de GnRH. O sea, se postula que la melatonina secretada en la pineal puede ser el inicio, ¿no es cierto?, de la señalización para arrancar la pubertad, porque la que inhibe el inicio de la pubertad es la pineal. Entonces, cambios en la secreción de melatonina de la pineal se postula que cambien a la GnRH. Bueno, ya está, es clave, pregunta repetida, noradrenalina. Siguiente, causa más frecuente de amenorrea. Entonces recuerden, tenemos amenorrea primaria, amenorrea secundaria, ¿verdad? ¿Cuál es más frecuente de las dos? La secundaria. Y dentro de la secundaria tenemos embarazo y tenemos segundo compartimiento. Acá está el SOP y la falla ovárica precoz. Entonces, si te preguntan en la amenorrea secundaria, ¿cuál es la causa más frecuente? Embarazo, pues. Y
La segunda causa es segundo compartimiento, o sea, ovárico. Y dentro del ovárico, SOP y FOP, ovario poliquístico y falla ovárica precoz. Acá que están preguntando en general, entonces, como la primera no es la más frecuente, la secundaria, y la secundaria embarazo, recién marca. Pero con esa línea de razonamiento, porque si tú te mandas de frente siempre embarazo, sin razonar, cuando te pregunten cuál es la causa más frecuente de amenorrea primaria o de amenorrea secundaria, de segundo compartimiento, te puedes confundir, que también son preguntas, ¿ya? Embarazo. Muy bien. Estrés es causa de amenorrea del cuarto compartimiento, ¿ya? Es una de las más frecuentes asociadas a falla hipotalámica, ¿ya? Muy bien, no hay más que comentar en esa pregunta. Siguiente, paciente de 25 años, gesta 1, último parto hace un año, utiliza método anticonceptivo del ritmo, ¿correcto? Presenta régimen catamenial regular. ¿Cuándo una mujer es regular? Cuando entre ciclo y ciclo no pasa más allá de 7 a 9 días, ¿ya? Entre ciclo y ciclo de periodicidad. Tiene cólicos menstruales que calman con antiprostaglandínicos, con AINES y cefalea a relativa frecuencia, que cede con paracetamol. Acude por no haber menstruado en las últimas 6 semanas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable si tengo una amenorrea en una mujer de edad fértil secundaria? ¿Y de secundaria cuál es? Embarazo. ¿Hay algún dato más para cubrirme, para defender esta clave? Sí, que dice que tiene método del ritmo. Y ese método puede fallar hasta un 25% de los casos. Así que es una explicación. Tenemos el tiempo. ¿Cuánto tiempo de amenorrea? 6 semanas suficiente. No puedo hablar de insuficiencia hipoficiaria, tendría que tener otros signos endocrinológicos. No puedo hablar de prolactinoma a pesar de que es la causa más frecuente endocrinológica, porque no tengo ningún signo de, por ejemplo, galactorrea, o no me dice que a última hora hay una cefalea, porque esta es una cefalea de la regla, entonces no puedo irme por prolactinoma, aparte que no es más frecuente que embarazo. Amenorrea por insuficiencia ovárica difícil, no se olviden, para hablar de insuficiencia ovárica tiene que ver en la pregunta la FSH, tiene que estar más de 40, si no, no hay insuficiencia ovárica, ¿ya? Y amenorrea iatrogénica sería si usar anticonceptivos, pero acá me dice que no usa anticonceptivos, ¿no es cierto? Usa el ritmo, ¿ya está? Entonces, embarazo. Paciente de sexo femenino, 19 años, que consulta por amenorrea primaria. Entonces repasemos. ¿Cuándo es amenorrea primaria? Cuando no regló hasta los 15 años en presencia de caracteres sexuales secundarios, y la otra definición era cuando no reglaba hacia los 13 años en ausencia de caracteres sexuales secundarios. Acá me dice que a los 19 años tiene amenorrea primaria. Al examen físico se evidencia agenesia de vagina y de útero. Entonces, ¿qué amenorrea vamos a suponer? Que sea esta, pues, ¿no es cierto? Una que a los 15 años no regló y tiene caracteres sexuales secundarios. No hay otra forma, porque si tú asumes que no tiene, o es de otra definición, de a los 13 sin caracteres sexuales, entonces acá el problema puede ser que no haya ovarios funcionando, y la causa más frecuente acá es Turner, ¿no es cierto? Turner. En cambio, si me dices que tiene caracteres sexuales secundarios, ok, entonces los ovarios están funcionando. Eso quiere decir que está algo mal en el canal. Entonces acá, si es una primaria, será de primer compartimiento Rokitansky. Como está acá, Rokitansky-Kusterhauser. Entonces, estoy asumiendo que esta chica sí tiene caracteres sexuales secundarios. Tienes que asumir eso en esta pregunta, para marcar esta clave de acá. Pero el otro gran sustento es que te ponen en el examen físico agenesia de vagina y útero, entonces te la ponen fácil. Eso es un Rokitansky-Kusterhauser. No se olviden que la vagina sí está presente el tercio distal. En el Rokitansky hay el tercio distal de la vagina, lo que no hay son los 2 tercios proximales, ¿ya? Tabique vaginal no puede ser porque dice útero también. Hematocolpos, hematometra, bueno, en este caso no me dicen que hay una masa, entonces tampoco voy a marcar. Tampoco útero didelfo, me dice que no hay útero. ¿Y por qué no marcar síndrome de Turner? Porque para que haya Turner, nunca se olviden, tienen que decirte talla baja. Para que tú marques Turner en una pregunta, tiene que haber talla baja obligado y tiene que haber infantilismo sexual. O sea, tiene que haber ausencia de caracteres sexuales secundarios. Si no, no puedes marcar Turner. Entonces, como acá no tengo otra forma de justificar la clave E, nos quedamos con la clave B, que es la mejor clave, ¿no? Pero estamos discutiendo la pregunta para que vean el porqué. Paciente de sexo femenino de 17 años, consulta por ausencia de menstruación y al examen se evidencia, ahora sí ves, talla baja,
mamas subdesarrolladas, infantilismo sexual y bueno, te ponen cuello corto. Ya hay N signos, es Turner, ¿no es cierto? Tienes cuello corto, el Tyrion coli, tienes cúbito valgo, nebus pigmentario, coartación de aorta y todos los signos que tienes que recordar de Turner. Así que por favor en Turner, acá en un asterisco, tienen que saber los signos del Turner, los signos, ¿ya? Los más importantes ya les dije, es la talla baja, el infantilismo sexual, el Tyrion coli, el cúbito valgo, ¿correcto? La coartación de aorta, también tienes alteración de la válvula aórtica, entonces, válvula aórtica bicúspide, es otra malformación clave, ¿ya? En el síndrome de Turner. Puede o no haber retardo mental, no es obligado, pero sí puede haber retardo mental. Son las principales características de un Turner. ¿Ya está? Entonces hemos quedado que este es un síndrome de Turner. Otra pregunta en Turner es el cariotipo más frecuente, 45X0. No se olviden, más del 50% de Turner son puros 45X0. ¿Ya? Ya dijimos, no serían Rokitansky, no me hablan de agenesia, el Down no va con esas características, hermafroditismo no me dan caracteres del otro sexo, y Klinefelter tampoco, ¿verdad? Distractor. El síndrome de Turner siempre se asocia a lo siguiente, excepto, va con talla baja siempre. Hay trastornos menstruales, va a haber amenorrea primaria obligado. Hay retardo mental, les dije que no es obligatorio que hay. Y hay infertilidad, sí, lo que no tiene ovarios. Pero ausencia de mamas, no. Eso recuerden. Lo que no hay ausencia, sino lo que hay es infantilismo sexual, o sea, mamas que no han llegado a desarrollar como un adolescente lo haría. Porque las mamas se desarrollan independientemente de los ovarios, porque se desarrollan tanto en varón como en mujer en la etapa fetal, ¿no? La primera ramificación mamal. Así que esta es falsa, pero también la D es falsa para el que ha leído. Entonces, si tengo una B y una clave de ambas falsas, estamos en fase de banqueo, tienes que marcar la que todos marcarían. Eso es lo que les aconsejo. ¿Qué marcaría todo el mundo? Entonces, lo más lógico es ausencia de mamas. Porque todo el mundo sabe, dice, no, Turner, Klinefelter van con retardo mental, ¿no? Entonces, saber que el retardo mental es relativo en el Turner, no es obligado como en el Klinefelter, entonces este dato es ya un poco más elaborado. Entonces, cuando ustedes tengan dos claves, una que requiere información un poco más elevada y otra que es súper clave, marquen eso. A pesar de que tú dentro digas, pero no, el autor dijo, es que es así. Cuando tú armas teoría, muchas veces, y van a ver a lo largo del banco, algunas claves no cuadran todas completas, ¿ya? Entonces siempre marquen la que todos marcarían. Ausencia de mamas, ¿ya? Seguimos. Paciente 21, consulta por ausencia de menstruación, niega relaciones. Es importante niega relaciones porque te está diciendo no está embarazada. Lo que busca con esa parte la pregunta es decirte no está embarazada. Al examen se evidencia caracteres sexuales secundarios. Esto es importantísimo. Si tengo caracteres sexuales secundarios, ¿qué tengo? Tengo varios funcionando. Entonces sí está bien el compartimento 2. Masa pélvica palpable. Ya. Si me pones una masa pélvica palpable, ahí ya estás yéndote a semen imperforado, ¿verdad? Hematocolpos, hematometro. Genitales externos aparentemente normales. La ecografía pélvica revela una tumoración pélvica compatible con hematocolpos, ¿no es cierto? Colección de sangre en la vagina. Hematocolpos. El diagnóstico es, entonces, agenesia de útero no va a ser, porque dirían que en la ecografía no se ve el útero, entonces no puede ser. Agenesia vaginal tampoco puede ser, porque no habría entonces cómo se forma un hematocolpo, si no habría vagina. Síndrome de Turner dijimos que no puede ser, ¿por qué? Porque tiene caracteres sexuales secundarios. Entonces, Klinefelter, peor que el distractor. Entonces hay un tabique vaginal transversal. No se olviden por qué es eso, porque los conductos de Müller, que es el ovario, ¿no es cierto?, que viene de la cresta gonadal, los conductos de Müller forman las trompas, el útero y los 2/3 superiores de la vagina, ¿correcto? Entonces, hasta ahí llega Müller. En cambio, el seno urogenital se encarga de formar el tercio distal de la vagina, los labios menores y los labios mayores. Entonces, y el clítoris, ¿no? Entonces, todas estas estructuras vienen del seno urogenital. Entonces, si acá no se logra canalizar adecuadamente, se forma un tabique vaginal. Esa es la lógica. No se canalizó bien la unión de ambos orígenes embriológicos. ¿Ya está? Ahora, ojo, con el tiempo, este tercio distal de la vagina del seno va avanzando
y en los 2/3 de Müller quedan rezagados a la cúpula vaginal. Así que en la etapa adulta, este tercio termina siendo casi toda la longitud de la vagina y solo la cúpula viene de Müller. ¿Ya? Muy bien. Paciente 18 con amenorrea, galactorrea y anosmia. Entonces, si te combinan amenorrea con galactorrea, fuiste, porque esos son todos los estados de hiperprolactinemia, toditos, tumores, los funcionales, los fármacos o síndromes raros como el de Chiari-Fromel, Albrecht, etc. Hay vuelas, pero esta clave se abre paso y es fácil por la anosmia. Si te ponen amenorrea y anosmia, eso es Kallmann. ¿Ya? Siempre que van ese combo es Kallmann. El síndrome de Kallmann es una mutación en el gen CAL que está en el cromosoma X. Por lo tanto, es una patología más frecuente en el varón. En la mujer es raro, ¿ya? Por eso cuando dicen acá paciente de 18 años con amenorrea es lo raro, una mujer es lo raro. Y se debe a que no se forma, no se diferencian las neuronas del bulbo olfatorio más las del núcleo arcuato. O sea, no puede oler porque no hay bulbo olfatorio y no hay núcleo arcuato. Entonces, eso se considera un hipogonadismo, hipogonadotrófico, pero específico se llama, específico. ¿Por qué específico? Porque solo falla el arcuato, solo falla la GNRH. En cambio, los hipogonadismos hipogonadotróficos, por ejemplo, un Sheehan, donde ya no hay pituitaria, entonces van a fallar la CTH, la TSH, todos. En cambio acá solo está fallando la GNRH del hipotálamo. Entonces se llama un hipogonadismo hipogonadotrófico específico. El resto son de todas las hormonas. ¿Está bien? Y eso es Kallmann, porque dice anosmia. Si dijera hiposmia, ese es pseudo Kallmann. ¿Ya? Para hablar de Kallmann solo tiene que decir anosmia completa. ¿Ya? Entonces Turner no puede ser, no me habla de infantilismo sexual ni talla baja. Klinefelter es un distractor. Siempre que vean Klinefelter tienen que ver la distribución ginecoide de la grasa y los testículos duros y alinizados. Ese es el dato para Klinefelter. Sheehan no pueden marcar. A última hora faltaría toda la data endocrinológica si es que descartamos todo el tema del sangrado, pues, ¿no? Que no está en la pregunta. Y Chiari-Fromel tampoco va. ¿Ya está? Eso es cuando vean amenorrea galactorrea solamente y puedes pensar un Chiari-Fromel. Paciente 18 consulta por falta de menstruación. Consideramos como diagnóstico. Entonces, si no tiene menstruación hasta los 18 años y no me dice que ha habido una menstruación anterior, entonces voy a pensar que es una amenorrea primaria, ¿correcto? Como ya pasó los 15 años, entonces califica de una amenorrea primaria. No puedo hablar de menarquia tardía porque no regló, ya se pasó los 15 años y estos son distractores. No puedo hablar de amenorrea secundaria porque no me dice que hubo regla antes. Con esos datos, la clave es la B. En cambio, miren acá, paciente de 21 años sexualmente activa que acude por retraso menstrual. La misma pregunta. Más frecuente secundario, de secundario embarazo. Se acabó, ¿no es cierto? No se olviden, pseudociesis es un embarazo en la mente de la paciente, no es un trastorno psiquiátrico, la psicosis donde cree que está embarazada. Pseudociesis. Seguimos, paciente 28 con ciclos irregulares, ya dijimos, ¿qué es ser irregular? Más de 7 a 9 días entre ciclo y ciclo, desde los 13. Presenta obesidad e hirsutismo, entonces me puede estar orientando a un SOP, ¿verdad? Un SOP. No se olviden, la obesa produce mucha estrona, y la estrona es la que altera el ciclo y la que causa en su aromatización el hirsutismo. Dentro de cuando se vuelve pues androstenediona, ¿verdad? Cuando mucho en la obesidad se produce mucha DHEA, puede haber hirsutismo. Dentro de los estudios a solicitar se debe considerar los siguientes exceptos. Entonces, una paciente con ciclos irregulares con sospecha de SOP, le voy a pedir una eco para ver el ovario poliquístico, ¿no es cierto? Es algo lógico. Le voy a dosar testosterona, porque es el segundo criterio de Rotterdam, ¿verdad? El hiperandrogenismo en laboratorio. Le voy a hacer un perfil hormonal, porque de todas maneras tengo que ver su testosterona, su estrona, etcétera, es posible. Y también le puedo hacer cortisol, ¿verdad? ¿Por qué no cortisol? ¿Por qué sugeriríamos cortisol? Por hiperplasia suprarrenal congénita.
Si yo sospecho una hiperplasia suprarrenal congénita, eso me explica el hirsutismo, me explica la anovulación y bueno, la obesidad sí es una cosa aparte, pero sí me lo explicaría. Entonces, si el cortisol en estos pacientes está disminuido, puede ser una hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Ya? Tiroxina no tengo por qué pedir, ¿ya? No. El perfil que se pide para una amenorrea es prolactina y TSH. No se pide tiroxina, no se pide T4. Es TSH lo que se pide, ¿ya? TSH. Muy bien. Seguimos. Paciente 24 que tomaba píldoras anticonceptivas, correcto, por 3 años. Que al suspenderlas presenta sangrado genital, o sea, quiere decir que su compartimiento 1 está ok. ¿Por qué regla? Tiene el canal útero-vagina ok. Y posteriormente hace amenorrea de 6 meses. O sea, si dijimos más de 3 ciclos cuando una mujer es regular, o más de 6 meses cuando una mujer es irregular, califica de amenorrea secundaria, ¿verdad? Secundaria. Entonces, si acá me dice que tiene 6 meses, ya define para amenorrea secundaria, sin necesidad de saber si es regular o no. Cumple la definición, porque es 6 meses en la irregular. Entonces, es una amenorrea secundaria. Te dice cuál es el examen a realizar. Entonces, ¿se acuerdan cómo era el algoritmo de la amenorrea secundaria? Primero, beta-HCG, luego hacemos un dosaje de prolactina, TSH, luego el test de progesterona o test de Gamble, el test de Gamble o de progesterona, y luego hacemos el test de estrógeno progesterona, el dosaje de FSH y terminamos con el test de GnRH. Ese es el algoritmo de amenorrea secundaria. Embarazo, beta-HCG, prolactina, TSH, test de Gamble o progesterona para ver SOP, estrógeno progesterona para ver compartimiento 1, FSH para ver falla ovárica y GnRH para ver tercer, cuarto compartimiento. Ya está, esos son todos. Entonces, ¿qué le tocaría a esta chica? A ver, lo ideal sería que me digas una beta-HCG, pero no me dice. Ya, luego tendrás prolactina, TSH, que es la clave, ¿cierto? Luego será el test de progesterona de Gamble, ya, este sería el tercero. Luego tendrías el test de estrógeno progesterona, que no está, y así sucesivamente. Entonces, la clave correcta es prolactina. Ojo, ecografía ginecológica no es diagnóstico en el algoritmo de amenorrea, es beta-HCG, no la ecografía. ¿Está bien? Por eso la clave es prolactina. Es el examen que tiene que realizar. ¿Ya está? Por orden. Paciente 25 que presenta como antecedente de interés 2 abortos provocados, ya una interrupción voluntaria del embarazo, IVE se llama eso, y un cuadro de endometritis luego del último aborto hace 7 meses. Es lógico porque los abortos se asocian a endometritis. Entonces me dice que está habiendo problema en el útero, está fallando el compartimiento 1. Acude por presentar amenorrea desde hace aproximadamente un año. Amenorrea hace un año, entonces más de 6 meses. Dijimos que es amenorrea secundaria, ¿correcto? Porque si tuvo aborto se supone que arregló, pues nosotros estamos hablando de amenorrea secundaria. El diagnóstico más adecuado sería una amenorrea secundaria, pero ¿por qué razón? Entonces, las amenorreas secundarias dijimos compartimiento 1, compartimiento 2, compartimiento 3, compartimiento 4. Entonces, de los 4 compartimientos, ¿cuál es el más frecuente? El 2, SOP, ovario poliquístico, ¿verdad? Luego, ¿quién sigue? El 3, prolactina elevada, ¿correcto? Elevada. Luego viene el 4, anorexia nerviosa. Y el último es el 5, y acá está el síndrome de Asherman. Entonces, si me dijeran por frecuencia, yo marcaría SOP, anovulación, primero en frecuencia. Luego vendría hiperprolactinemia y anorexia. Pero como me dan esta clínica de endometritis, legrados repetidos, obligado me están diciendo que marque ¿qué? Asherman, por el compartimiento. Pero recuerden que es el más raro, ¿ya? La sinequia de Asherman ocurre cuando se destruye la capa basal del endometrio, la capa basal, ¿ya? Muy bien. Paciente 26 con amenorrea de 10 meses, luego de legrado uterino por retención de restos placentarios y endometritis. Bueno, acá sorry, se cortó. Entonces, el procedimiento diagnóstico más adecuado, ¿cuál será? ¿Cómo se diagnostica un Asherman? Con histeroscopia. Una histeroscopía diagnóstica para ver la sinequia. Para ver las sinequias.
Esta es la clave, ¿ya? El DIU viene a ser parte del tratamiento, igual que los estrógenos, son el tratamiento. ¿Cómo tratas un Asherman? Primero entras por histeroscopio, evidencias las sinequias, las separa, el ginecólogo las separa la sinequia, coloca una T, un DIU, para separar la cavidad uterina, no se vuelve a pegar, y le da un montón de estrógenos para que crezca otra vez el epitelio basal del endometrio. Ese es el tratamiento de un Asherman, ¿ya? Muy bien. Niña que no menstrua presenta dolor abdominal cíclico. Entonces, si me dicen niña, probablemente se están refiriendo entre 13 y 14 años, estemos hablando de una amenorrea primaria. Y si me dices dolor cíclico en el abdomen, entonces ya dijimos himen imperforado. Amenorrea primaria de compartimiento 1 es himen imperforado y Rokitansky. Ya lo hemos comentado, ¿ya? ¿Por qué no marcaría Turner, Doc, si el Turner es más frecuente que el himen imperforado? Pero es que en esta pregunta dicen dolor cíclico, ¿ya? Entonces tú tienes que ir a lo que te dice la pregunta. El Turner no da dolor cíclico abdominal, no da. ¿No está? Paciente que no regla desde hace 3 meses. Ojo, la definición, dijimos, de amenorrea secundaria era 3 ciclos si es que es regular, o 6 meses si es irregular. Me dice que la prolactina está normal en 20. No se olviden que la prolactina más de 100 es la que te hace sospechar masa tumoral, prolactinoma, más de 100, está en 20. TSH en 10, bueno, es un valor normal, aunque deberían darle los valores, no tienen por qué saber de memoria los valores del laboratorio. Y recibió anticonceptivo de depósito. Pues es una amenorrea por el anticonceptivo de depósito. Entonces, ¿cómo se llaman las amenorreas inducidas, ¿no?, por estos anticonceptivos? Son amenorreas de tipo secundaria, correcto, centrales, pero por anticonceptivo. ¿El 3 meses calzaría para amenorrea? Sí, calza, porque asumimos que es regular la chica, ¿ya? Por eso 3 ciclos cuando es regular pueden ser 3 meses tranquilamente. Amenorrea secundaria, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es la anomalía del aparato genital femenino causada por el progreso caudal insuficiente de los conductos paramesonéfricos o de Müller? Cuando no baja Müller, dijimos que no se forma, tienes trompas, útero, vagina, 2/3 superiores. Entonces, cuando no baja, ¿habrá hipertrofia de clítoris? No, eso es por testosterona elevada. ¿Habrá tabique vaginal? No, esto no es por progresión caudal, esto es por falta de permeabilidad. ¿Habrá agenesia de vagina? No necesariamente. Puede ser, pero te pregunto, el tercio distal de la vagina venía de otra estructura, así que no va a aplicar agenesia. Sería una vagina trunca lo que habría, pero no agenesia. Himen imperforado no, porque eso es falla en el seno urogenital, entonces tampoco va. La mejor clave es aplasia uterina, porque totalmente el 100% del útero depende de Müller. Entonces esa sería la clave correcta. No te olvides que Müller se forma por default, por defecto. La única forma de parar la Müller es con la hormona antimülleriana, HAM, que es producida por las células de Sertoli. ¿Está bien? Y estas células de Sertoli producen HAM por el SRI, ¿ya? Que es un fragmento, es un gen en el cromosoma Y, supuestamente. Así que si una mujer XX, por algún motivo, muta y tiene en su cromosoma X el segmento SRI, que correspondería a un varón, no va a ser Müller, va a ser una agenesia total de útero y vagina, ¿no? Vagina 2/3 proximales, pues, ¿no? Adolescente de 12, traída por su madre debido a que todavía no menstrua. 12 años, ¿te vas a preocupar? No, correcto. Al examen no se evidencia ningún signo clínico de caracteres sexuales secundarios, tampoco te preocupes. Simplemente observas. La conducta es observar. ¿Ya? Muy bien. Mujer de 25 que tiene 3 hijos con ciclos regulares, ya lo explicamos, se aplica medroxiprogesterona y hace 2 meses no regla. ¿Cuál es su diagnóstico? Si tiene su anticonceptivo es una amenorrea secundaria, ¿correcto? Secundaria. Todavía no tiene los criterios, ¿no? Porque solo dice 2 meses, pero ya pues se supone que si está tomando su medroxi, amenorrea secundaria el anticonceptivo. Pregunta obvia. La agenesia de Müller producía ausencia de útero repetida, ya está, ya hemos visto.
No se olviden que los ovarios vienen de la cresta gonadal, y las alteraciones o ausencias de ovarios se deben a problemas cromosómicos, ¿ya? En cambio el útero tranquilamente es un problema hormonal solamente, ¿ya? De la hormona antimülleriana. Muy bien. La causa más frecuente de amenorrea secundaria repetida es la gestación, porque es la más frecuente de amenorrea secundaria. ¿Ya? Ojo, acá dice a secas, causa más frecuente de amenorrea. Si te pusieran causa más frecuente de amenorrea patológica, ese sería SOP, porque el embarazo es algo fisiológico, en cambio el SOP es patológico. ¿Ya está? Muy bien, y ahí hemos terminado las preguntas de ENAM. Entonces los primeros bloques, en cada pregunta se los hemos separado, es ENAM y luego viene salud. Entonces después de hacer ENAM, que es el que tiene un poquito más complejo la teoría y todo, banquear es salud, casi siempre es más fácil. ¿Ya? Miren, es salud. La causa más frecuente de amenorrea en la mujer de edad fértil es secundaria, y la secundaria más frecuente es embarazo, comentada, repetida. Che. Paciente mujer de 19 con antecedente de amenorrea primaria, al examen de mamas y vello púbico son normales. Si la mama y el vello están normal, es porque tiene hormonas normal, no es un roche con el ovario está ok. Pero el útero y la vagina están ausentes, entonces tu diagnóstico es agenesia de Müller o síndrome de Rokitansky. ¿Ya? Rokita. Ya está. No hables de disgenesia gonadal porque tienes hormonas normales, no podría ser. Klinefelter te dijimos, hay que buscar testículos duros, no va. ¿Ya? ¿Cuál es la causa más frecuente de amenorrea secundaria? Repetida, embarazo, marcamos de frente. Paciente mujer de 28, al examen se encuentra tabique vaginal longitudinal, o sea, eso es porque no se fusionaron los conductos de Müller, quedó un tabique al medio. Dos cervix tampoco se fusionaron, y útero didelfo. Eso es porque ha habido mala fusión de Müller. Confirmado por resonancia magnética. ¿Cuál de las siguientes patologías debes descartar? Entonces no te olvides, los conductos de Wolf y los conductos de Müller se encargan o se relacionan también con ¿qué? Con la embriología del aparato urinario. Entonces se espera malformaciones urinarias. Y luego también hay malformaciones vertebrales. ¿Cuáles son las malformaciones que podrían ir con malformaciones geniturinarias? Las vertebrales también, por si acaso. ¿Ya? La clave acá es la A.